Bueno, recordar estos 36 años de la Cátedra Cultura de Paz y Derechos Humanos, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que estamos adscritos a la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, es resumir 36 años en estos minutos. Cuando comenzamos por los años 1987, Venezuela tenía otro panorama, teníamos otras motivaciones, y eso ayudó mucho a que empezáramos desde la Cátedra de la Paz. En esa fecha, la Universidad de los Andes crea la cátedra el 17 de octubre de 1987. Por decisión del Consejo Universitario, se crea la cátedra como ese espacio de la universidad para generar la reflexión, la acción, el análisis de la coyuntura que vivía el mundo, sobre todo, y después cómo impactaba en Venezuela. En ese momento histórico, en el 87, la década de los 80, estaba el muro de Berlín, Sudáfrica, la Guerra Fría, la participación de los ciudadanos y los movimientos sobre los temas de la paz. La universidad entonces crea la cátedra, Monseñor, en ese momento se llamaba Cátedra de la Paz, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, para abrir ese espacio. Se crea el primer encuentro internacional por la paz, la vida y el desarme, en el cual nosotros éramos un grupo de jóvenes de Los Curos, que es una zona popular del estado de Mérida, del municipio Libertador, y veníamos con el trabajo de la iglesia, que veníamos los grupos juveniles de los padres claretianos, movimiento Ancla. Entonces ya teníamos una formación de trabajar con la gente, pero sobre todo la gente de Los Curos. Ahí nos vinculamos, nos gustó el tema de la paz y los jóvenes, en ese momento pues todos éramos más jóvenes, y nos vinculamos para hacer. Se enlazó con la experiencia de la cátedra y desde el oscuro empezamos a hacer actividades para poder, digamos, ofrecer desde los jóvenes soluciones a los problemas comunitarios. Teníamos una democracia plena, había participación, había eh, la renovación de los poderes, la participación de los partidos políticos, había esa conciencia y esa motivación que los jóvenes participáramos activamente en áreas como la política, lo social, lo cultural, lo comunitario. Eso nos ayudó para que desde la cátedra empezara. Después en esa misma vinculación empezamos en el 90 con una compañera, Diana Lobo, era en ese momento una joven de 18 años, y se vinculó con una organización para trabajar los temas de salud sexual reproductiva. Y empezamos a trabajar el embarazo precoz, la salud sexual reproductiva. Todavía no tocábamos el tema de VIH. Después participé en un primer encuentro Derecho Humano y VIH, donde conocí las experiencias a nivel nacional. Ese encuentro era motivado y organizado por ATSI en Caracas. En la universidad había una profesora, Elizabeth Delgado, que había conocido la experiencia de ATSI y al doctor Edgar Carrasco, y nos hizo la vinculación y por ella pude participar en este encuentro de Derecho Humano y VIH. En ese encuentro pudimos conocer las experiencias, las personas, en ese momento algunos participantes con VIH, y yo ya había como cátedra participado en los inicios de la CONGANI para trabajar los derechos del niño, y habíamos visto la forma de cómo organizarlo a nivel nacional, y eso lo puse de socializar en ese encuentro. De ahí, bueno, tanto conocí a Alberto Nieve, a, a otras personas de otras organizaciones, a Renata Elcor. Ahí entonces después participé con Cátedra de la Paz en el Encuentro Nacional de Personas con VIH en San Felipe, en el estado de Yaracuy. Eso estamos haciéndolo en el 96, 95, 96. O sea. Entonces en el encuentro también fui con otra persona, ya en Mérida había surgido la sociedad Will White, y vinculamos. Entonces ahí, bueno, me reafirmó eso. 3 años posterior, en el 99,
pues recibo mi diagnóstico de salud, de VIH, y bueno, ya como tenía conocimiento, las organizaciones, el trabajo que se hacía a nivel nacional de ASI en la demanda con la Corte Suprema de Justicia, en ese momento se llamaba lo que es actualmente el Tribunal Supremo de Justicia, que habían dado la demanda, los recursos de amparo a la gente de Caracas. Entonces, en ese momento, pues también nos ayudó vincular la experiencia que había logrado Arce a nivel nacional con Mérida, con el estado de Mérida. En ese momento, del 80 al 90, vivíamos un proceso de descentralización. Mérida estaba descentralizado, el sistema de salud dependía de Corpo Salud y a su vez este ente dependía de la gobernación del estado de Mérida. Y ahí entonces nos vinculamos desde la cátedra, porque ya teníamos la formación, la información, teníamos el conocimiento para poder seguir haciendo los procesos que van a fortalecer el movimiento ciudadano de VIH en el estado de Mérida. Pero volvemos un poquito a lo de la cátedra. Entonces la cátedra se crea para eso. Entonces, bueno, nos vinculamos los jóvenes. En la universidad había una coordinadora, hicimos los trabajos en la comunidad del Oscuro y empezamos a vincular. Con esta compañera que fue a trabajar con la Asociación Niña Madre, empezamos el trabajo con escuelas y en los liceos de salud sexual y reproductiva. Al vincularme con el sector VIH antes del diagnóstico, Cátedra asume también la prevención del VIH desde de la cátedra en escuelas y en los liceos. Y es el fuerte de la cátedra hasta la actualidad, el trabajo de prevención y educación en escuelas y en liceos y en comunidades. Y ese, digamos, el aporte que estamos dando al movimiento ciudadano de VIH o la comunidad venezolana. Ese, digamos, en ese contexto podemos arrancar lo que ha sido el inicio y el por qué vincula. Mucha gente nos dice, ¿por qué tiene que ver VIH con la paz? Pues sencillamente, digamos, para ir cerrando esta primera parte, la cultura de paz tiene un manifiesto del año 2000 que involucra el respeto a todas las vidas, a los estilos de vida, involucra también la promoción de la solidaridad. Y desde ahí es que empezamos a vincular que la paz tiene que ver con la dignidad, con los derechos humanos. Por lo tanto, el trabajar el sector de la salud sexual reproductiva, la prevención de VIH en educación o el tratamiento, de posterior lo vamos a ver, pues sencillamente eso tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con dignidad humana y eso es parte de la cultura de paz. Por eso es nuestra vinculación también, entonces nos apegamos hace unos 10 años a un lema que decía más paz, menos SIDA. Y eso, digamos, lo que hemos tratado de hacer con la prevención de los niños, niñas, adolescentes desde las escuelas o en contexto comunitario. Eh, la motivación, bueno, ya lo medio asomé, es una motivación primero institucional, porque me vinculé primero con la Cátedra de la Paz en los espacios que ofrecía ARSI a nivel nacional de formación de derechos humanos y VIH-Sida. Después hubo una coyuntura muy personal, que el diagnóstico que pude recibir, que fue en el 99. Como medida descentralizada, no había acceso al medicamento. Por lo tanto, tuve que promover con el equipo del programa en ese momento, con el doctor Marcelo Doria, con la profesora Elizabeth Delgado, para poder ver cómo hacíamos lo que estaba haciendo Caracas, para acceder a los medicamentos, porque sencillamente no se podía en ese momento y Mérida nadie quería dar la cara, nadie quería mostrar que tenía diagnóstico de VIH. El doctor Marcelo Doria estaba desesperado porque qué hacía con un paciente y no le podía dar medicamento. Entonces ahí, bueno, hicimos todo el trabajo con ARSI. Cátedra promovió un encuentro donde fue el doctor Edgar Carrasco, que fue en el septiembre del 98, septiembre del 98. De ahí entonces nos dio la experiencia, compartió la experiencia
Ahí nos reunimos como 60 personas que tenían diagnóstico. En eso pues tuve ir todos los días al hospital, al programa, hablar con la gente, decirle que había una esperanza en Caracas, que lo estaban logrando. Y ahí entonces fue que accedieron a ir a ese taller que lo habíamos titulado Derecho Humano y VIH-Sida. Pero ese, con el apoyo de la universidad, para poder trasladar al doctor Carrasco, y ese encuentro era para compartir qué había hecho Caracas para poder hacer los recursos de amparo. Eso llegó el 99 y tuvimos todo el tiempo, primero buscando un abogado que solidariamente nos atendiera, que nos pudiese apoyar. Fue una experiencia también muy creativa porque nos encontramos varios tipos de abogados, desde el que nos quería cobrar un monto, otros que no querían porque todo el contexto de Mérida lo iban a señalar también como homosexual o gay, o que tenía VIH, nos decía, hasta que nos llegó la doctora Delvis Pirela, que en ese momento otro de las personas que estaban en ese grupo para poder hacer el recurso de amparo, nos vinculó con la doctora Delvis Pirela, que ella es una persona profesional, cristiana, pero ella asumió la lucha y demandamos. En el 99, 1999, hicimos el primer demanda de recurso de amparo. De esos 60 que fueron del taller, solamente 47 aceptaron demandar, porque habían dos menores de edad. Y entonces ahí pues también se nos complicó porque no estaba la LON, todas esas cosas que vino después. Entonces hicimos 47 personas, demandamos en el primer recurso de amparo, que nos lo dieron en el julio del 2020, efectivamente, porque en febrero del 2000 fue que salió la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que está en la ciudad de Barinas. Nosotros fuimos en octubre o noviembre del 99 a Barinas a hacer la demanda, pero como venía el cambio del milenio, todo ese montón de cosas urbanas que se generaron en el cambio del milenio, entonces el juez dijo, no, para el año que viene, porque era el nuevo siglo, y nos dio la sentencia en febrero del 2000. Y efectivamente la gobernación empezó a cubrir los medicamentos en julio del 2000, del primer grupo de los amparados. De los 47, los recursos que logramos en la gobernación nos alcanzó para atender 110 personas que no estaban en el recurso. Después, entonces, pues como era el recurso de amparo personalísimo, nos tuvimos que hacer otro de recurso de amparo, otra demanda, que ahí fueron 60 personas con la doctora Delvi. Ahí se creó entonces Asovida en el 99, porque la idea era hacer un comité de personas con VIH por el amparo, por el recurso de amparo, que era el modelo de Caracas. Nosotros en Mérida no queríamos ser un comité por el momento, sino hacer una organización que trascendiera y pudiese acompañar a las personas con VIH, y se crea el Asovida, la Asociación por la Vida, que está legalmente constituida, que fue en ese taller del 99, fue el que con la doctora Delvi hizo la demanda del primer recurso. En julio del 2020, en el 2000, hicimos el segundo recurso con 60 personas, también nos pasó lo mismo, el juez no lo permitió en Mérida, no lo quiso aceptar, nos lo mandó al contencioso administrativo de Barinas, y ahí fuimos otra vez, y ahí el abogado pues se puso a favor de las peticiones que hacía Asovida en el recurso, porque ya era la asociación, no era un grupo de personas, sino la asociación que estaba acompañando a 60 personas. Ya teníamos el antecedente anterior del recurso de amparo. Por lo tanto, entonces el juez y la doctora Delvi insistía que lo abriera, porque no era hacerlo personalísimo solamente, porque si no iba todos los meses íbamos a llevar gente. Cuando eso se supo en Mérida, que ya habíamos un grupo demandado, que teníamos acceso al tratamiento, eso se regó como pólvora y todos los días llegaba mucha gente al programa con la misma situación, pidiendo que se le pusieran los tratamientos, que se les diera aceptaran el tratamiento. Eso nos permitió entonces constituir, se ganó el segundo recurso de amparo, y ahí se logró que el juez pusiera en el recurso la sentencia
que era para todos los merideños. Desde ese momento era para todos los merideños o que demostraran que vivía en el estado Mérida. Y así pues empezó la experiencia de Mérida con las organizaciones. Ahí estaba ya la Sociedad Uruguay, ya estaba la cátedra, estaba ya Asovida, que era para las personas. En esos momentos también se crea la Fundación Niño Positivo para atender a las madres y a los niños positivos, que no había eso, y ya habíamos 4 organizaciones. De ahí entonces decidimos, la Sociedad Uruguay con Sergio Guzmán trae la idea de crear la Liga Merideña contra el SIDA, que era una similitud a la Liga Colombiana contra el SIDA que funcionaba en Bogotá, en Colombia, que había logrado ya sus primeros movimientos y sus logros allá en la realidad colombiana, y decidimos crear la Liga Merideña contra el SIDA, que es el espacio que vincula, articula, hace incidencia, pero todos colectivamente, con las instancias del Estado, porque ya teníamos los recursos, después teníamos que dar vigilancia para que la gobernación diera los recursos para comprar los tratamientos, y eso se logró. Paralelamente, ya estamos en el 2000, ya había llegado Hugo Chávez Fría, en el 98, 99 hubo el referéndum y la nueva constitución, en el 2000 entraba el nuevo gobierno de Hugo Chávez Fría, y después en el 2001, 2002, él asumió que la atención de los medicamentos iba a ser nacional, se centralizó en Caracas, en el Programa Nacional de VIH, de SIDA, del Ministerio de la Salud, y Corpo Salud ya no compraba los medicamentos, pero nos quedó, porque el recurso lo logramos, que la gobernación pusiera una partida presupuestaria, los recursos quedaban en Corpo Salud y eso cubría necesidades como enfermedades oportunistas, otras necesidades que no lo hacía el programa nacional. Y entonces ya la liga, Asovida sobre todo, hacía la contraloría, la veeduría de esa partida presupuestaria. Ese, digamos, ha sido el recorrido de la motivación, el por qué estoy en el movimiento, el hecho de que la cátedra asumió la formación, la prevención de VIH, las organizaciones, pues hemos estado caminando con la Liga Merideña, y en este momento la Liga Merideña es una asociación civil, ya tiene 20 años la Liga Merideña, y seguimos todos articulados trabajando juntos desde las diferencias que podemos tener como organización, pero también pensando en las personas con VIH del Estado Mérida. Los logros, pues, Amo ya lo resumí anteriormente, pero digamos los logros ha sido, uno es la formación permanente en lo personal, en el campo de VIH, en derecho humano, en la incidencia tanto nacional e internacional, poder acompañar a las organizaciones. Ha estado un momento que estuvo Mereceré, que trabajaba también salud sexual reproductiva. Seguimos trabajando las organizaciones. En este momento se ha incorporado, antes de pandemia, la Fundación Juventud Preventiva, que son un grupo de jóvenes liderizados desde la universidad para poder hacer toda la prevención, información de VIH, salud sexual reproductiva. Y seguimos trabajando. Un logro que tuvimos en este periodo desde el 99, aparte, consolidar a Asovida como la organización pionera en Mérida para la defensa de las personas con VIH, el trabajo articulado de las organizaciones, el haber tenido desde el Programa Nacional de VIH y SIDA, que daba unos aportes económicos durante 17 años, proyectos de prevención y educación, tanto en Sociedad Uruguay, Cátedra de la OPA, Fundación Niño Positivo, Asovida. O sea, hubo ese trabajo porque se estaba demostrando que se estaba haciendo y se sigue trabajando con la gente con VIH. Otro logro que hemos tenido es la primera ley merideña de rehabilitación, educación, prevención y tratamiento del VIH. En este momento estamos con la Comisión de Salud del Consejo Legislativo, pues ya estudiando la reforma y actualización de esa ley.
Esta ley de Merideña, que fue en el 2006, es la primera en Venezuela que se trabaja con participación ciudadana, y eso fue un trabajo conjunto con el programa regional de SIDA, con el doctor Marcelo Doria en ese momento, 2006, con las organizaciones y los diputados que estaban en el Consejo Legislativo. Ahí aprendimos a hacer trabajo de incidencia en la realidad, conocer el procedimiento, cómo se hacen las leyes desde la realidad del Consejo Legislativo. Y ahí está un logro, la ley, es un logro que hemos mantenido el presupuesto de la gobernación en pandemia, si no lo han suspendido, desviaron los recursos, nos imaginamos que para la pandemia de COVID, ahorita lo estamos rescatando otra vez, la partida presupuestaria, seguimos trabajando la prevención, y esos son logros permanentes. Aparte de eso, hemos estado a nivel nacional e internacional, las organizaciones, una u otra manera, o como liga o individuales, pero siempre llevando el mensaje de la liga en todos los trabajos que se hace a nivel nacional e internacional. En mi caso, he estado en directivas como el CIAT, la Coalición Internacional de Acceso a Tratamiento. Estuve en la directiva en el 2010, 2012, después 2017 y 18 en el Consejo Asesor del CIAT, y seguimos en eso. Participé en el encuentro de Sudáfrica en el 2009, donde se crea el CIAT a nivel internacional, y bueno, un poco eso ha sido también el trabajo articulado. Pero este trabajo, cabe destacar, ha sido también porque estuve participando y también en la parte de fundacional con Alberto Nieve, Esteban Colina y otros líderes nacionales en la creación de la Red Venezolana de Gente Positiva, en el cual en este momento soy parte de su junta directiva. Ha sido un trabajo arduo. En este momento estamos trabajando ya en todos los estados, desde la Red Venezolana de Gente Positiva, haciendo monitoreo con los recursos extraordinarios que dio el Fondo Global de VIH, malaria y tuberculosis para los tratamientos en Venezuela. Ahorita estamos arduamente trabajando en la nueva subvención del Fondo Global de VIH, malaria y tuberculosis, que es 24 al 26, 2024-2026, y ahí estamos también participando. Entonces, el trabajo ha sido desde lo local, desde Mérida, sin perder esa conexión con la gente. Yo particularmente también soy consejero, y eso lo hago todos los miércoles, estoy en el programa atendiendo consejería, y es eso, no perder el contacto con la misma gente VIH. Independiente que puede ser los años, que hayan muchas organizaciones, creo que hay que seguir trabajando directamente con la gente, porque las realidades son distintas. Estos 36 años de cátedra han demostrado también en el sector veintitanto de Mérida de VIH situaciones distintas, desde la forma de la gente reaccionar a un diagnóstico. Ahorita tenemos otras condiciones, hay un solo medicamento, el TLD, que eso permite mayor adherencia, pero antes había mucho más esquema. Y en este momento actual sigo mi activismo, esto lo seguiré haciendo de por vida, porque en esencia soy defensor de los derechos humanos, pero en esencia soy educador para la paz. Entonces no lo puedo desvincular. O sea, ya la causa, independiente que sea personal, es una causa humana, y con los otros y las otras, de ayudar a mucha gente del sector VIH, que a pesar que hay tratamiento, pues la gente a veces tiene dificultades hasta para movilizarse a Mérida, porque el programa está en Mérida y se da el tratamiento en el programa en Mérida, y hay gente que viene de la zona sur del lago de Maracaibo, del Vigía, gente de Barinas, San Cristóbal. Entonces, esas realidades hay que seguir acompañando, y en eso ando, en el activismo y ayudando a formar nuevos líderes en el sector VIH, porque la causa debe ser asumida por todos, y a nivel
de trabajo, pues el trabajo conjunto ahorita en el programa regional de salud VIH-ITS de Corpo Salud ha sido fructífero. Llevamos año y pico que se cambió el programa, nuevo coordinador, nueva gerencia, pues hemos contribuido a las organizaciones para que eso esté funcionando. Tenemos un programa que está dando respuesta, que está creando espacio, que está asumiendo más profesionales para atender a la persona. Y ese ha sido el esfuerzo y el trabajo de poder construir, pero también significa una preparación permanente. No podemos decir, ah, yo soy activista porque solamente una condición de salud o porque hice un curso. Eso es una cuestión de vida. Hay que formarse permanentemente porque la situación del VIH cambia permanentemente y estos años ha significado eso para nosotros, un aprendizaje colectivo, pero trabajarlo articuladamente con las organizaciones y pensando sobre todo en las personas con VIH, que es nuestra razón de ser.